Bienvenidos roleros y roleras, soy Franco, el amigazo Gustavo, esto es Total Party Win. Hoy vamos a empezar la saga de los pilares de los juegos de rol. Mi veterano amigo aquí, Gustavo, considera que todo juego de rol tiene tres pilares sobre los que se asienta la experiencia propiamente dicha. ¿Nos podrías hablar, Gustavo, de cuáles son estos pilares? Sí, como no, Franco. Espero que por veterano no te refieras a que tengo mucha experiencia y no. Te ves bien para la edad que tienes. Bueno, los tres pilares, que yo considero los tres pilares fundamentales de todos los juegos de rol, tienen que ver con la forma en la que los personajes navegan el mundo, interactúan con otra gente y resuelven situaciones conflictivas. Entonces los tres pilares fundamentales serían la exploración, la interacción y el combate. Hoy me parece que da para hablar de la exploración, ¿te parece? Empecemos con ese tema. Vamos a empezar a hablar de la exploración entonces. ¿Cómo definirías el componente, lo que se refiere a la exploración en los juegos de rol? La exploración está definida como el descubrimiento de nuevas ubicaciones. Nuevas ubicaciones no necesariamente quiere decir que sean desconocidas para los personajes, pero sí que presenten variedad sensorial. Es muy importante en la exploración, en el pilar de la exploración, que el director de juego haga mucho énfasis en la información que los personajes reciben a través de sus sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, el clima, si es cálido, si es húmedo, si es frío, si la iluminación es tenue, si es una iluminación fuerte. Todo ese tipo de elementos que tienen que ver con la percepción sensorial de los personajes hacen en su conjunto a lo que el personaje explora. Porque al acceder, si todas las ubicaciones que el personaje va yendo, va transcurriendo a lo largo de la historia, todas se ven igual, huelen igual, lucen igual, básicamente lo único que cambia son los eventos alrededor, pero la ubicación es irrelevante, es la misma. Entonces, para una buena... parecería que transcurre en un espacio en blanco. Exactamente, como en la Matrix, donde está todo Claro. en blanco y lo único que cambia es lo que le sucede, pero los personajes están actuando sin escenografía. Contexto. Claro, ponerle la exploración es como la escenografía. Una obra de teatro sin escenografía, por muy conceptual que sea, pero tiene esa sensación de incompleta. A no ser que sea específicamente el objetivo de la obra. Claro. Una obra de teatro en la que se espera estimular todos los sentidos, el hecho de la falta de escenografía es como da ese gustito a poco. Por eso me parece que la exploración, como el primero de los tres pilares, es muy importante, y es importante que el director enriquezca su vocabulario para poder justamente pintar estos escenarios, pintar la transición de una ciudad a una zona rural, por ejemplo, y describir a los personajes los olores de la zona rural, el gusto a tierra en la boca, el sol en la espalda y cosas por el, digamos, cosas sensoriales, datos sensoriales que los personajes no tienen forma de conocer sin que el director se las describa. Bien, entonces vos subrayabas esto, no tiene que ser necesariamente zonas nuevas, a lo que te referías es que podés estar describiendo la casa o la ciudad natal de un personaje y sin embargo tenés que enriquecerla con este tipo de descripciones. Efectivamente, cualquier ubicación donde el personaje o los personajes se vayan es decir, hoy los personajes fueron de la ciudad a la casa de campo del tío de uno de los personajes, y esa transición se tiene que sentir. Esa transición, eso es exploración, es ir de un punto geográfico a otro punto geográfico, y la diferencia entre un punto geográfico y otro, la forma que tiene el director de hacerlo notar es mediante la descripción sensorial. ¿Qué ven los personajes? ¿Qué sienten? ¿Qué huelen?
Entonces, ¿cuáles son los sonidos del campo en comparación a los sonidos de la ciudad? Toda esa transición sería parte de la exploración. Bien, ¿cuánto considerás que debería, que es una buena descripción? ¿Cuánto debería hablar o describir un director de juego para que sea al mismo tiempo suficientemente rica y no aburrida? Bueno, acá en ese punto particular tenés varias escuelas, si se quiere. Hay una que yo particularmente no la recomiendo, pero hay gente que la disfruta, que sería como la escuela de Tolkien, en la que describen la forma, el peso, nada con en el contra, mayor nada. de nuestro respeto, Sí. al padre de la fantasía. Sí, pero describen la forma y el peso y el color y el sabor de cada piedra, de cada ramita y por ahí eso es demasiados datos y poca información. Muchos datos y poca información. Procede a diferenciar a distinguir la Información, dicotomía. básicamente la información son datos que resultan útiles a los personajes y los datos son esos, datos que el personaje no puede hacer ningún uso de ellos y que están ahí con el objetivo de dar color, pero que es mucho color en barra más de lo que pinta. Entiéndase, Gustavo no está diciendo que los datos no aporten en tanto que color. Él creo que lo considera Claro, no, sí, útil, es útil, pero que demasiado, no, claro. demasiado dato me parece que es, como te digo, arruina la pintura. Emborran más de lo, claro, emborran más de lo que pintan. Y me parece que como técnica, si se quiere, el director lo que debería tratar de hacer es dar un punto como el punto concentrado y tres otros datos como fuera de foco, como decir, ven a la distancia la formación montañosa. La formación montañosa sería el punto de foco y puede dar tres otros datos del contorno, por ejemplo, la flora en las vecinidades de donde están los personajes, como se ve fuera de foco, si está nublado, si no está nublado y aves revoloteando en el cielo. Y ya con eso puede pintar una escena que se siente campestre, se siente rural, sin necesidad de abrumar a los personajes con datos. Y otra técnica sería estimular 2 o 3 sentidos por descripción. Si el sentido principal es la vista, dar un dato sensorial auditivo y un dato sensorial táctil, por ejemplo temperatura, o un dato sensorial de sabor, el olor, el gusto. Si el sentido principal es el oído, escuchan un grito, darle algún tono que dé la sensación, la imagen de qué es lo que están escuchando con una imagen. Por ejemplo, grita como si le estuvieran desgarrando un brazo, por decir. Entonces uno se puede imaginar la situación, puede verla sin verlo, y la sensación principal es el oído, digamos. Entonces, generalmente cuando se trata de exploración, igualmente, el sentido principal va a ser la vista, porque los personajes es a donde ven, pero siempre se puede hacer hincapié una o dos veces en alguno de los otros sentidos. El sentido del tacto, cuando están en un pantano o en una situación así en la que el tacto es más abrumadora, la situación está todos húmedos, pegajosos, el olor, el las olor cloacas. es un poco tal vez más vívido a explicarlo desde esa forma que las lianas colgando y las raíces podridas y cosas por el estilo. Los mosquitos. Claro, entonces es dar un dato para el sentido principal y dos o tres para los sentidos alrededor de ese. Bien, entonces estarías de acuerdo, o al mismo tiempo resumiendo lo que vos decís, la pregunta sería si estás de acuerdo con el resumen que yo hago, de que una buena descripción de la escena, de la exploración en la que están inmersos los personajes, al mismo tiempo la pinta adecuadamente sin saturarla y quizá tan importante invita a la acción, a la exploración ahora sí por parte de los jugadores de ese ambiente que acaba de describirle el director. Correctamente. ¿Estarías de acuerdo?
Sí, sí. Bien. Entonces, esperamos que la introducción a estos 3 pilares les haya resultado útil, haya hecho mover esas neuronas y brindar nuevas consideraciones sobre lo que vienen jugando o algunas nuevas y recién están arrancando en este mundillo. Si ustedes tienen algún consejo para otros directores o alguna técnica en particular que utilicen para describir o para presentar la exploración a sus jugadores, nos pueden dejar el comentario abajo, seguramente se va a armar alguna discusión al respecto. Más que dispuestos a bardearlos. Por supuesto. Y no olviden seguirnos en el canal, suscribirse, darnos like. Pueden seguirnos en Twitter, en @TotalPartyWin. Busquen nuestra fanpage, espero lo dije bien, en Facebook. Y nos vemos en el próximo episodio.